La casa abandonada. Cuando era niño, mis padres y yo nos mudamos varias veces. A mis 13 años, nos quedamos en esta casa que en la actualidad aún vivo. Me hice de muchos amigos, pero Fernando, Marcelo y Matías son mis mejores amigos hasta la actualidad. Somos inseparables. Nos conocimos estudiando juntos. Cuando llegamos a este barrio, los vecinos le contaban a mis padres que había una casa abandonada cerca de la nuestra y que en el año 1990 una mujer fue asesinada por su esposo, dejando una aterradora huella en aquel lugar. Pasados varios años que la casa se puso como disponible de manera abierta, los nuevos dueños quisieron alquilarla, pero nadie duraba mucho viviendo ahí. Al parecer, cosas bastante raras ocurrían, pero nadie sabía a ciencia cierta qué era. Hace algunos años, un señor fue el último que la alquiló. Le decían el Chato. Este señor vivía solo. Era el típico señor que tenía pinta de amargado, pero que no se metía con nadie. Bonachón. Este señor siempre saludaba y daba los buenos días. Una noche como cualquier otra, este señor salió corriendo desesperado de esa casa, agitado y en muy mal estado. Parecía que acababa de ver al demonio, así que corrió hasta la acera de enfrente, donde finalmente murió de un infarto. Su cuerpo se quedó tendido en el suelo, en aquella noche fría, en la que varios de los vecinos salieron de sus casas para tratar de ayudarlo. Sin embargo, ya no había nada que hacer. Yo, escuchando la historia, fui relacionando y encontrando la coincidencia entre ambos casos, pues la mujer que murió en 1990, al igual que el Chato, salió corriendo de aquella casa en una noche de tormenta y también cayó al piso y murió justo en las afueras de la casa de enfrente. Sin embargo, a esta señora no le dio un infarto, sino que su esposo le dio un disparo de arma de fuego. La similitud entre ambas muertes da a pensar que hay algún tipo de maldición en aquella casa y que le hará mucho daño a quien se atreva a habitarla. En aquel entonces yo tenía 16 años. Yo era un joven tranquilo. Y recuerdo que en una ocasión mis padres se iban unos días de vacaciones a la casa de un familiar. Yo no quise ir. Mis padres confiaban en mí. Sabían que no me metería en problemas y me dejaron quedarme con mis amigos en la casa. A mí me gustaba mucho entrenar, hacer ejercicios. Mis amigos y yo jugábamos al fútbol y teníamos que de vez en cuando entrenar un poco para mejorar la resistencia y la condición física. Así que una noche decidimos ir a correr un poco, porque en la noche es cuando estaba más tranquilo el vecindario. Se nos hizo tarde aquella vez y decidimos de igual manera correr, pues era un verano y eran más o menos las 23 horas de la noche. Había tanto silencio en la calle que nos asustaba. Corrimos dando varias vueltas a la redonda. Bajamos una calle y subíamos otra. Cuando íbamos a la otra calle, ahí se encontraba la ruta que ya era prácticamente la carretera. Y no pasaban autos, ni se escuchaba absolutamente nada. Sin embargo, en una de las calles por donde pasábamos, estaba la casa abandonada. Yo no la miraba porque me daba miedo y escalofrío. En una de esas vueltas fue que perdí la llave de mi casa y Marcelo me dijo: «Harrison, ¿qué pasó?». Yo le dije que perdí la llave. Matías dijo: «No debe estar muy lejos. De hecho, escuchamos que algo cayó por la ruta, pero pensé que no era nada». Matías fue a buscar más adelante y Marcelo me dijo: «Seguro que la perdiste enfrente a esa casa».
Yo no podía creer que terminaría buscando la llave frente a esa casa abandonada que me aterraba. Después de un rato de buscar, Matías gritó que ya la había encontrado y Fernando preguntó que si queríamos dar una vuelta más. Y como la noche estaba muy agradable, dimos otra vuelta. Sin embargo, un momento después, veo que Matías se detiene frente a la casa abandonada y yo le pregunté que qué estaba pasando. Matías me dijo: Harrison, ven acá, mira, quiero mostrarte algo. Yo le dije: no, sabes que me da miedo esa casa. Él respondió nuevamente: es solo un minuto, ven a ver esto. Yo le dije que mejor nos fuéramos de ahí. Matías me dijo que había algo que no lograba entender. Cuando me acerqué me dice: observa bien, Harrison, esa sombra es de ese árbol que está a la izquierda. Esa otra sombra es de ese otro árbol. Y esa sombra es de este árbol que está más al centro. Pero esa sombra de ahí, ¿puedes verla? A ver, ¿esa sombra de qué árbol es? Cuando yo vi esa sombra, que no era de ningún árbol, no puedo explicar el miedo que sentí, y más porque repentinamente y a gran velocidad, esa sombra se movió hasta desaparecer de nuestra vista. Todos salimos corriendo, asustados, y yo corriendo como pude, miré hacia atrás, y en eso veo cómo la sombra se iba moviendo hasta el fondo de aquella casa abandonada. La luz del vecino iluminaba el costado de aquella casa, y fue que vi cómo la sombra pasó muy rápido hasta el fondo. La sombra era igual a la sombra de un árbol, era una sombra alargada y oscura. Todos estábamos confundidos y aterrados. Marcelo preguntó que qué había sido aquello, pero no sabíamos qué pensar. No entiendo cómo Matías se dio cuenta de que estaba esa sombra ahí. Y yo les dije a mis amigos que la sombra quería que la viéramos. Sin embargo, a pesar del miedo que le tenía a la casa, yo quería saber qué era esa sombra. Así que decidido, le dije a mis amigos que entraría a la casa. Ellos no estaban de acuerdo y les dije que no tenían que entrar conmigo. Matías me dijo que yo estaba loco porque aquello era muy peligroso. Sin embargo, yo le respondí que pondría algunas velas en un frasco y entraría. Esto porque mis linternas no tenían pilas y los celulares que teníamos en ese tiempo, algunos no tenían batería y no teníamos realmente buenos celulares en ese entonces. Ya era como la 1 de la madrugada. Matías me dijo que estaba bien, que él entraría primero, porque él descubrió la sombra y nosotros vigilaríamos desde afuera. Yo le dije que no lo dejaría entrar solo, pero él insistió en entrar primero y ya después entraríamos todos. Ya con ese plan armado, fuimos a mi casa y tomamos un bollón con velas y regresamos a aquella tenebrosa casa. Matías se acercó hasta el portón, lo recorrió temerosamente y con sus pasos titubeantes entró a la casa. Nosotros nerviosos esperamos afuera. Había un silencio inquietante. Los minutos que habían pasado desde que Matías entró eran pocos, pero para nosotros afuera habían sido una eternidad. Yo no aguanté más y ya iba a entrar por Matías, cuando de repente se escucha un ruido que provenía del interior de la casa. El frasco que contenía las velas se había quebrado. Era tanto el silencio de la noche que sentimos clarito el frasco romperse en 1000 pedazos y los pasos acelerados de Matías, que venía corriendo muy aterrado. Sus pasos se sentían retumbar en el hormigón de la casa. No podíamos creer cómo Matías saltó el portón sin tocarlo. Podía haberlo abierto, pero lo saltó del miedo. Matías cayó al suelo después de aquel impresionante salto. Como pudo se levantó, pero estaba mudo del miedo. No hablaba, estaba en shock. Yo le pregunté que cómo estaba, que qué había pasado allá adentro, pero por más que yo le insistía,
Él no decía ni una palabra. Marcelo y Fernando gritaban nerviosos, discutiendo por el estado de Matías. Estábamos todos nerviosos y tuve que bofetear a Matías para que reaccionara, y tras aquel golpe que le di, se puso a llorar y comenzó a decir que no quería regresar a aquella casa nunca más. Con eso decidimos irnos de ese lugar, y mientras nos alejábamos de la casa, no entendíamos cómo ningún vecino se despertaba por los gritos o el ruido que hicimos. Ni siquiera los perros ladraron. Mientras íbamos rumbo a mi casa, le pedí a Matías que me contara lo que había pasado dentro de aquella casa. Él ya estaba más tranquilo y comenzó a relatarnos lo que vivió allí dentro. Dijo que caminando dentro de la casa, se dirigió hasta el fondo, hasta llegar a una puerta que daba a un jardín en la parte de atrás. Al acercarse a esa puerta, pudo ver cómo del otro lado y desde el jardín abandonado se venía acercando algo que venía directo hacia él, y dada la oscuridad del lugar, aquello parecía ser una sombra, la misma sombra que habíamos visto anteriormente junto a los árboles. Y fue a causa de eso que Matías soltó el frasco de las velas, se asustó y salió corriendo. Yo me detuve y pregunté que dónde había quedado la vela. Mis amigos me miraban asustados. Yo hablaba cosas incoherentes. ¿De qué servía preocuparse por una vela? Era irrelevante pensar en regresar por ella, pero yo sentía mucha adrenalina y quería regresar a recuperarla. Es como si algo me llamara desde adentro de aquella casa, y yo no podía sacar de mi cabeza tan absurda idea. Mis amigos decían que yo estaba loco, que lo que estaba en esa casa quería que yo volviera, pero que no me dejarían ir. Nos fuimos a mi casa, y así ya cansados mejor nos fuimos a dormir. Mis amigos se quedaron a dormir también en la casa, ya fuera en el piso o en los sillones. Y no sé cuánto de tiempo pasó o cuánto dormimos, pero me despertó unos golpes muy fuertes en la puerta principal, ante los cuales yo pregunté: «¿Mamá, eres tú? ¿Papá, son ustedes? ¿Ya regresaron?». Pero nadie contestaba. Desperté a Fernando y este me preguntó que si estaba yo bien, que qué estaba pasando. Yo le dije que alguien golpeó la puerta con fuerza, y Fernando me preguntó que si estaba yo seguro de eso. Yo respondí que sí, y que ese golpe me había despertado. No nos animamos a abrir la puerta, y Marcelo se despertó también. Fernando le comentó que yo había escuchado unos golpes en la puerta, pero no era nadie. Sin embargo, en ese momento vimos una sombra alargada debajo de la puerta, y esa sombra se movió muy rápido. Asustados, fuimos y abrimos la puerta, pero no había nadie, y los perros estaban tranquilos. Es como si no hubieran percibido nada. Decidimos hacer una prueba. Como Matías seguía durmiendo, Fernando dijo que él se pondría parado por afuera justo detrás de la puerta para que nosotros viéramos si él hacía sombra. Así que cerramos la puerta y Fernando desde afuera se paraba atrás de la puerta y preguntaba si hacía sombra. Nosotros le dijimos que no. Él buscaba colocarse en diversas posiciones y no hacía sombra. Eso significaba que no era una persona lo que había estado en la puerta. No queríamos pensar que la sombra de aquella casa nos había seguido hasta la mía. Cuando amaneció, quedamos en ir nuevamente por la noche a visitar de nuevo aquella casa. Recuerdo que después de hacer las pruebas de la sombra en la puerta y habernos ido a dormir, yo soñé esa noche con una mujer que no le podía yo ver el rostro, y esa mujer estaba sentada en una silla mirando hacia la pared. La mujer no se movía ni hacía nada, y cuando yo me acercaba para averiguar quién era, en ese momento me despierta un golpe fuerte en la puerta. Les conté a mis amigos el sueño, y a raíz de eso es que quise ir a la casa de inmediato. Mis amigos dijeron que no era buena idea,
que aún era de día. Yo les dije que tenía una idea para abordar aquella situación. Y es que el vecino de al lado cuidaba aquella casa. Les dije a mis amigos que íbamos a averiguar en cuánto la alquilaban. Íbamos a hacer de cuenta como si la fuéramos a rentar. Pues Marcelo y Fernando ya eran mayores, ellos ya tenían 18 años. Ellos eran los que harían aquel supuesto trato. Matías tenía 17 años y yo 16. Así que nos vestimos más formales para así vernos como personas mayores. Ya listos, fuimos a la casa embrujada y nos desviamos hacia la casa del vecino. Tocamos la puerta en un par de ocasiones y salió un tipo de semblante cansado, de 1,80 de estatura, que vestía jeans y una camisa a cuadros. Al cuestionarnos, le hicimos saber que estábamos interesados en el alquiler de la casa abandonada y queríamos conocerla. Él nos pidió que esperáramos en lo que iba por las llaves de la casa para así poder mostrarla. Una vez que salió, caminamos todos hacia la casa. Todo iba bien. Sin embargo, cuando el sujeto abre la puerta principal, a primera vista había un comedor antiguo y vemos que una de sus sillas se encontraba volteada, como apuntando hacia la pared. De inmediato todos quedamos sorprendidos, porque eso coincidía completamente con el sueño que tuve de la mujer sentada en una silla mirando hacia la pared. Ante nuestra reacción, el arrendador nos miró con desconfianza y tuve que improvisar. Le dije que estábamos pensando en todo lo que había que limpiar y todos los arreglos que hay que hacerle a la casa. El hombre nos dijo que no nos preocupáramos por la casa, que el dueño la entregaría en buen estado, y así fue que aquel señor terminó de mostrarnos la casa completa. Ahora, con lo que habíamos visto, ya teníamos una idea de cómo entrar. El frente tenía 2 ventanas grandes y antiguas. Una ventana era del comedor y la otra de un cuarto. Había otro cuarto al lado y hacia el fondo la casa tenía una cocina con estufa a leña y un baño. No era muy grande la casa. Le dije al hombre que cualquier cosa que decidiéramos, nos estaríamos contactando con él. No podíamos realmente creer que trataran de alquilar la casa en ese estado. Estaba muy sucia y abandonada. Todo era viejo dentro de ella. Pero eso era lo de menos. Al final ya sabíamos cómo entraríamos, y ese mismo día en la noche volvimos a la casa para meternos en ella. Eran como las 9 de la noche. Había gente en las calles. Teníamos que disimular y hacer tiempo, así que más tarde entraríamos. Cuando ya nadie pasaba por las calles, escuchamos a un perro aullar. Y siempre se dice que cuando un perro lo hace, es porque hay un mal augurio por ocurrir. Miramos a todos lados para saber de dónde venía aquel aullido, y yo me di cuenta de que venía de una casita pequeña de enfrente. Y yo dije, pobre perro, debe extrañar a sus dueños. Pero Marcelo me dijo que aquello era imposible, que no podía haber un perro en esa casa, porque aquella casa también estaba abandonada. Cuando mi amigo dijo eso, el perro dejó de aullar, y desde los árboles venía una brisa muy fuerte. Mi amigo Fernando me agarró los brazos hinchándomelos con fuerza, porque había algo muy feo y oscuro que venía hacia mí, y que me atravesó de lado a lado. Yo sentía que algo pesado me pasó por encima, pero gracias a la rápida reacción de Fernando, aquello que fuera no pudo tomarme. Yo creo que aquello me quería poseer. Lo que nos llamaba la atención es que todas las veces que habíamos estado cerca de esa casa, siempre se nos cruzaba un gato negro que corría hacia el interior de la misma. Nos acercamos, abrimos los postigones antiguos que estaban atados con un cable. La ventana estaba ahora abierta. Era una ventana de 2 hojas. Esta ventana era la de el comedor, donde estaba aquella silla mirando hacia la pared.
Las ventanas no tenían mucha altura desde el piso, así que sería fácil hacer el brinco y estar dentro de la casa. Así que uno a uno, saltando un poco, nos trepamos a la ventana y entramos. Recuerdo que el suelo de aquella casa estaba lleno de facturas de agua y de luz sin pagar. Había decenas de recibos. Marcelo y Fernando fueron a mirar los cuartos y Matías y yo la cocina. Me sorprendió ver una Biblia arriba de la estufa a leña, como si alguien la fuese a quemar antes de abandonar esa casa. Estaba abierta, así que me acerqué y con la linterna iluminé el párrafo que estaba a la vista y comencé a leerlo. Estaba yo diciendo las primeras palabras de aquella lectura cuando se escucha que la puerta del fondo algo le golpeaba. Era un sonido fuerte, como si viniera algo enorme corriendo. Aquello venía muy rápido, se escuchaban sus pesadas pisadas, y venía desde dentro de la puerta del fondo, la cual estaba cerrada con muchos candados. Al percatarnos de eso, Matías y yo corrimos tratando de llegar hasta la salida de la casa, y le gritábamos a Marcelo y Fernando que tenían que salir de ahí, que estaban en peligro. Todo se había vuelto escalofriante, caótico. Las linternas fallaban, se apagaban. Era tanta la desesperación porque queríamos salir todos a la vez y no podíamos. Cuando mi linterna estaba por apagarse, pude ver aquella sombra alargada que nos había estado acechando. Se veía imponente y oscura. Estaba justo detrás nuestro. Matías se asustó y se tiró por la ventana dándose un buen golpe. Los demás peleábamos por salir. Finalmente lo logramos. Salimos corriendo de la casa, aterrados y temblando. Pensamos en que esa casa estaba habitada por un demonio, porque era raro que al yo haber leído la Biblia comenzara a manifestarse. Cuando íbamos hacia mi casa, pasaron cosas raras. Sentimos que detrás nuestro venía un auto a toda velocidad, así que nos hicimos a un lado. Pero cuando miramos hacia atrás, no había nada. No podíamos creerlo. Lo que habitaba la casa, seguro que estaba jugando con nosotros, con nuestras mentes. Sabíamos que no podíamos contar a nadie lo que habíamos vivido. Nadie nos iba a creer. Nos sentíamos indefensos. Y sabíamos que si decidíamos no ir más a esa casa, aquella sombra, demonio o lo que fuera, vendría directo hacia la mía. Lo que habitaba en esa casa ya nos tenía atrapados. Me acordé de la Biblia que estaba arriba de la estufa a leña en esa casa, y le dije a mis amigos que debería leerla, y quizá con eso podíamos liberar a las almas atrapadas y correr al demonio de aquella casa. Mis amigos no estaban de acuerdo, me decían que era muy peligroso, y que al leer la Biblia lo único que pasaría es que lo haríamos enojar mucho más. Yo les dije que teníamos que hacerlo, porque la sombra nos seguía, y no nos iba a dejar en paz. Teníamos que hacer algo al respecto. Ideamos un plan y nos dividimos. Así, mis amigos trajeron de sus casas cadenas con crucifijos y rosarios, y nos fuimos de nuevo hacia aquella casa. No sabíamos qué pasaría, pero de todos modos estábamos atrapados ya en la situación. No sabíamos cómo hacer esto, pero el único aliado que teníamos era la fe. Entramos a la casa y con mucho miedo intentamos no salir corriendo y aguantar cualquier ruido que se escuchara. Aunque no era fácil, me dirigí hacia donde estaba aquella Biblia y comencé a leerla. De inmediato, se empezó a escuchar otra vez ese ruido como de pasos de gigante. Era aterrador. Nos estábamos muriendo del miedo. Pero mis compañeros seguían rezando y yo seguía leyendo la Biblia. Mis amigos oraban. La Biblia se cayó entonces de mi mano al suelo como si algo me la hubiera arrebatado con fuerza.
Aún así me agaché para levantar la Biblia nuevamente y seguir leyendo. Pero en eso escuchamos y percibimos cómo aquella silla del comedor se deslizó hasta chocar contra la pared. Las manifestaciones comenzaban otra vez, pero esta vez tratábamos de no correr. Los papeles del piso, aquellos recibos de luz, estaban volando en el aire. Mis amigos estaban aterrados. Ellos ya querían irse. Yo les dije que no nos podíamos rendir y que debíamos ser fuertes, que debíamos rezar y que yo debía seguir leyendo la Biblia. Sin embargo, la Biblia volvió a caerse de mi mano, como si una fuerza me la quitara para que yo ya no siguiera leyendo. Ante esto nos fuimos hacia el comedor para salir por aquella ventana, y vimos cómo la silla continuaba golpeándose contra la pared. Es como si alguien la azotara. Así que con prisa y uno a uno, salimos por aquella ventana para salir corriendo de aquella casa. Yo me sentía decepcionado de haber fallado en liberar aquellas almas, pero al parecer no fue tanto un fracaso, porque de repente vimos unas luces muy brillantes que se arrastraban por la pared de la casa con mucha rapidez para luego desaparecer en el techo. Nos emocionó ver esas luces porque sabíamos que eran almas. En ese momento sacamos la conclusión de que había espíritus que de seguro estaban atrapados por ese ente maligno y necesitaban ser liberados. Después de que las luces se apagaron, de repente se sintió un terrible ruido desde el cielo. Pensamos al principio que un avión pasaría a muy baja altura. Sin embargo, no había nada. Después pensamos que se trataba de algo de la naturaleza, alguna tormenta que se avecinaba. Sin embargo, el cielo estaba despejado. Aquello parecía que iba a ser el fin del mundo. Y ese terrible ruido, que cada vez era más ensordecedor, después de un rato, desapareció. Con aquello sabíamos que de alguna manera la pesadilla había terminado. No sabíamos si los demonios de aquella casa ya se habían ido, pero sabíamos que de alguna manera a las almas que necesitaban ayuda les habíamos dado un poco de descanso. Así que ya más tranquilos preferimos mejor irnos a la casa y tomar un descanso. La noche siguiente regresamos a aquella casa y ya sentíamos todo más tranquilo. Es como si ya no hubiera presencias malignas en su interior. Pasamos 2 noches yendo a la casa y recuerdo que nos sentábamos en el suelo y hablábamos de cosas como si nada. Nos sentíamos en paz. La pesadilla para nosotros había terminado. El ruido en el cielo fue una especie de despedida o agradecimiento de las almas liberadas. Al menos eso pensamos. Pues ya no había actividad paranormal en la casa. Todo estaba bien. Pensamos que funcionó lo de la Biblia, lo de los rezos, sobre todo lo de nuestra fe. Nunca le conté a mis padres porque ellos son escépticos, y mis amigos tampoco contaron nada a sus padres, a su familia o a sus amigos. Pasó 1 mes y medio de aquellos sucesos, y los dueños vendieron la casa. Los nuevos inquilinos la reformaron y la dejaron muy linda y modernizada. Le cortaron los árboles incluso. Sin embargo, después de un tiempo, las personas que compraron esa casa se fueron. Aparentemente, los nuevos habitantes estaban presenciando nuevamente aquellas cosas paranormales, y varias veces se les vio salir a la calle en las madrugadas, asustados. Afortunadamente, su caso no terminó en tragedia. A nosotros nos dio miedo pensar en que todo aquello había vuelto de nuevo. En la actualidad, otras personas viven ahí, y varias veces quisimos preguntarles si había algo fuera de lo normal en la casa, pero no nos animamos a preguntar. Sé que los demonios que habitan en esa casa temporalmente duermen para luego despertar, y sé que al leer la Biblia y nuestra intención de ayudar, y sobre todo nuestro valor de enfrentar aquella oscuridad
hizo que la casa se tranquilizara temporalmente. Pero eso sí, los fantasmas y demonios nunca se han ido. Hoy en día tengo 18 años y si la casa queda sola de nuevo, no creo que podamos otra vez enfrentar a sus demonios, después de esa experiencia que nos marcó para siempre. Y así es como termina esta historia. Yo les agradezco mucho por haberla escuchado.